Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Vemos entonces cómo se comportan los principales índices tras el dato clave de inflación en territorio estadounidense que les adelantamos, salió a la baja, por debajo también obviamente lo que esperaba el mercado, una desaceleración respecto al mes de diciembre, y pues ya les estaremos ampliando este dato que básicamente es lo que hace que de momento esté operando a la baja este mercado estadounidense, la asimilación del mismo. El Dow Jones de industriales, el promedio más grande dentro de este mercado bursátil, cae en este caso 0,29% y llega entonces a 49.310 puntos después de una jornada negativa también durante la sesión anterior, que básicamente hizo que perdiera el nivel clave de 50.000 que había sostenido incluso el viernes pasado. Ahí entonces arranque negativo para el Dow Jones. Ahora miramos el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia a este mercado también en territorio norteamericano, que también durante la sesión anterior pues no tuvo un buen desempeño y en este caso también arranca con un tono negativo. 0,07% cae en este momento y se ubica entonces en 6.828 puntos en este arranque del mercado estadounidense. También revisamos entonces el Nasdaq, como siempre lo recordamos, un índice que tiene un importante compuesto de empresas del sector tecnológico y que ayer también cayó con fuerza durante la jornada del jueves, y en el arranque de esa pues se extiende o sigue mejor extendiendo esas pérdidas con una caída del 0,28, 0,33%. Ahí lo que observamos en tiempo real, eso sí, se ubica en 22.523 puntos, es decir, Dow en rojo, Standard & Poor's en rojo y el Nasdaq también con arranque negativo para un rojo por lo menos extendido desde la jornada anterior en la bolsa neoyorquina. Les cuento en ese sentido que las acciones estadounidenses operan a la baja este viernes, mientras los inversores esperan la publicación del índice de precios al consumidor, conocido como IPC, correspondiente a enero, que ya se conoció. El mercado llega a esta jornada tras una sesión negativa marcada por temores a la disrupción de la inteligencia artificial en múltiples sectores. Entre los movimientos destacados en la preapertura, Applied Materials subió 11% tras presentar resultados sólidos y una optimista. Airbnb ganó 6% apoyado en perspectivas favorables, mientras Pinterest se desplomó 20% por resultados y proyecciones débiles. El jueves, el Standard & Poor's 500 perdió cerca de 1,6%, el Nasdaq Composite cayó 2% y el Dow Jones retrocedió casi 670 puntos, afectados por caídas en tecnológicas como Cisco Systems y Apple. El IPC de enero, que se publica este viernes, es clave para las expectativas sobre la política monetaria. Los economistas encuestados por el Dow Jones proyectaban una inflación anual del 2,5% y un avance mensual del 0,3%. Los principales índices se encaminan así a cerrar la semana con pérdidas superiores al 1% en un contexto de mayor volatilidad y revaluación del impacto de la inteligencia artificial en los mercados a nivel internacional. Bueno, y principalmente lo que sucede a esta altura en el mercado estadounidense, rojo de momento, eso sí, esperar qué sucede de aquí al cierre de los mercados sobre las 4 de la tarde hora colombiana, y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá tenemos entonces un dólar, por lo menos en territorio colombiano, que está cayendo con bastante fuerza y que está respondiendo básicamente a factores externos como la inflación en territorio estadounidense, pero también en Colombia se conoció que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del salario mínimo 2026 y dio 8 días al gobierno nacional para que expida un nuevo decreto y pues que cumpla básicamente con las estimaciones o estipulaciones que da la ley en ese aspecto. Básicamente lo que siempre se habla, que sea la sumatoria de la inflación más la productividad del año pasado. Entonces ahí pues tendremos entonces un nuevo decreto del salario mínimo, que es lo que tiene que hacer el gobierno en los próximos 8 días, y pues entre esas situaciones internacionales y nacionales, pues básicamente se ha movido el dólar en esta jornada. Hay que decir, volvió a demorarse bastante en abrir durante la jornada de este viernes. Sobre las 8:17 de la mañana tuvimos la primera operación y con un valor de 3.670 pesos, es decir, que si lo comparamos ese valor inicial con el cierre en el spot de la jornada del jueves, teníamos una subida de 7 pesos en ese momento. Ya vemos que el dólar, digamos, tuvo un comportamiento más con tendencia a la baja a partir de ese momento. Bien lo arroja la gráfica, aunque se ha fortalecido o ha recortado un poco esas pérdidas que ha venido mostrando. Y en este caso tiene una cotización
de 3.661 pesos con 19 centavos, es decir, básicamente sigue cayendo. Ahí vemos que ya básicamente ya revirtió entonces esa tendencia de caída frente al cierre en el spot de 3.663 pesos y ya incluso sube un peso con 50 centavos a esta altura con esa cotización de 3.664 pesos. En promedio la divisa se negocia en 3.651 pesos con 21 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este viernes 13 de febrero es de 3.665 pesos con 78 centavos. La divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.636 pesos, un valor que básicamente alcanzó sobre las 9 y 7 minutos de la mañana, y un máximo de 3.672 pesos con 50 centavos, que es el pico básicamente que vemos sobre la apertura. A medida que básicamente lo observamos, 8 y 25 de la mañana alcanzó ese pico de 3.672 pesos con 50 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 371 millones de dólares, ahora son 376 millones de dólares, en un total de 637 operaciones. Ahí el panorama de este mercado cambiario en Colombia. Y a propósito de esta apertura de este mercado en territorio colombiano, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira, de JP Tactical Trading, sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global muy estable, los mercados bursátiles están a punto de romper una zona clave de soporte y eso los dejaría con una posibilidad grande de caída luego de la corrección de los últimos días, que es una corrección muy violenta, con mucha fuerza en el mercado bursátil. No ha tenido impacto en el dólar realmente. Seguimos en esta consolidación lateral de muchos días, pero vamos a estar muy atentos porque hoy se vienen datos clave que pueden impactar las próximas decisiones de la Reserva Federal en tasas de interés, de cambiar expectativas. Hay muchas personas pensando, muchos analistas pensando que se pueda empezar a darse una política de subida de tasas en Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos a qué flujos empezamos a encontrar que puedan lograr cambio de tendencia. Por ahora seguimos aprovechando el mercado local, el movimiento enrangado que lleva ya varias semanas, con ventas hacia los 3.690, 3.720, compras en la zona de un 3.600, 3.570. Si necesitamos algo urgente, debemos entrar a participar cerca de un 3.620, 3.615, porque es, digamos, un piso inicial, un piso débil, pero que si no tenemos mucha capacidad de espera y necesitamos comprar más rápido, debemos entrar a participar con algo más a mercado, que, que podamos alcanzar mucho más rápido. En el momento les estaremos contando, dependiendo de cómo veamos los flujos en Estados Unidos, porque estamos retando el piso clave en mercado bursátil y si rompemos ese piso, quedaría una fluidez muy grande a la baja, donde se puede generar una liquidación masiva de posiciones en todos los fondos grandes que mueven el mercado por la caída de sobre todo de las siete magníficas y las compañías grandes que tienen un gran peso en el índice, y eso generaría mucha aversión al riesgo. Entonces, eso le marcaría un soporte inicial al dólar. Bitcoin yendo nuevamente a zona de soporte. Entonces ahí vamos a estar muy pendientes porque si nos respeta este piso, también vamos a encontrar un gran potencial de rebote porque se está acumulando muy bien, está descansando luego una fuerte caída, pero aún no aparecen los compradores. Entonces, en todos los mercados está en un punto definitivo donde tenemos que estar monitoreando los niveles y les iremos contando una vez veamos la oportunidad de entrar a participar. Por ahora, seguir aprovechando esos movimientos enrangados con operaciones de corto plazo. Y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del XY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, que son los más relevantes dentro del mismo. En este caso tenemos un DXY operando al alza, un avance, en este caso del 0,2%, 0,1%, incluso podemos hablar que opera con una relativa estabilidad y en este momento se ubica en 96,93 puntos, y nuevamente un poco cerca de recuperar el nivel de 97, que por estos días ha resultado un nivel clave para este dólar a nivel internacional, como lo hemos advertido en la mayoría de las sesiones, pero pues digamos que a modo semanal está alcanzando entonces máximos, en este caso el dólar no vistos desde el pasado 9 de febrero, estamos hablando de los últimos 4 días específicamente, es decir, está alcanzando niveles no vistos básicamente desde la semana, el inicio precisamente de la presente semana. Ahí tenemos entonces un poco de fortaleza en un DXY que básicamente, como decimos, tiene variaciones del
0,01%, 0,02%, es decir, que opera con una relativa calma después de conocer esos datos de inflación en territorio estadounidense. Les cuento en materia regional que la compañía hongkonesa Seca Hutchinson Holdings amenazó con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de 2 puertos que Panamá le canceló, lo que hacia el conflicto en el canal enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó el jueves con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de 2 puertos que Panamá le canceló, lo que arrecia el conflicto en el canal, enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero el contrato desde 1997 que permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, un fallo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal. Según la Corte de Justicia, la concesión renovada por otros 25 años en 2021 tenía una inclinación desproporcionada a favor de la empresa que perjudicaba al Estado. Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París por causarle graves daños. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien enfrenta presiones de Estados Unidos por la presencia china en la vía interoceánica, anunció que la firma danesa Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos hasta una nueva concesión. Pero Hutchison Holdings anunció el jueves en un comunicado que cualquier acción para asumir la administración o operación de los puertos sin su consentimiento dará lugar a acciones legales contra Maersk o cualquiera de sus filiales. La firma hongkonesa acusó además al Estado panameño de no darle garantías ni claridad respecto a sus operaciones y advirtió que si se ejecuta el fallo, el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar las 2 terminales. Por su parte, Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, según la compañía. Una fuente de esta empresa, consultada por la France Press, manifestó que no habrá declaraciones sobre las amenazas de Hutchison. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales 38% por los opera Hutchison. El resto lo gestionaron principalmente otros 3 puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur. El presidente Donald Trump revocó un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medio ambiente. El presidente Donald Trump revocó el jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medio ambiente. Este cambio de rumbo supone un duro golpe para la acción climática del país norteamericano, el principal emisor de sustancias contaminantes. Esta determinación no tenía base en los hechos, no tenía en absoluto y no tenía base legal. Por el contrario, a lo largo de generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo. La revocación libera a la industria automovilística de aplicar baremos estrictos en materia de emisiones de gases. Trump y el jefe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, Lee Zeldin, pusieron como ejemplo el hecho de que los autos estadounidenses apagan sus motores cada vez que frenan completamente ante un semáforo en rojo, gracias a las reglamentaciones actuales. Esta decisión ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares, según el gobierno republicano. El texto, conocido como Constatación de Peligro, permitía toda una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, era considerado una amenaza fundamental. Fue adoptado inicialmente en 2009 por la EPA, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Establece que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, son perjudiciales para la salud y por lo tanto entran en el ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal. Gran defensor del petróleo y el carbón, Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025, multiplicando las medidas a favor de la industria de las energías fósiles. Incluso sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Bueno, y a esta hora ya con operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores local, que a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento negativo.
El MSCI Colcap, índice de referencia a nivel internacional de este mercado, cae 0,43% y se ubica así en 2.317 puntos. Ahí vemos ya 0,47% está cayendo, pero eso sí, se sigue alejando de esos máximos históricos, como lo hemos venido advirtiendo, después de que alcanzó niveles incluidos superiores a 2.520 puntos en su mejor momento del presente año. Por su parte, el Collier también retrocede 0,33% en este caso y ya se ubica en 1.480 puntos. También el Collier se alejó ya mucho del 1.600 que había resultado histórico para este principal también indicador dentro de este mercado bursátil colombiano. Revisar cuáles acciones que justifican básicamente ese comportamiento a la baja inicialmente, y tenemos que la que más pierde a esta altura es el título de Mineros, que cae 2,48%, se ubica entonces en 18.900 pesos. Éxito también cae 0,52% y se ubica en 4.750 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos retrocede 0,14%. Vamos a organizarlos porque ahí ya hubo cambios importantes dentro de ese orden, básicamente. Y tenemos entonces que la segunda que más pierde en este caso es la preferencial del Grupo Cibes, que cae 1,42% y ya se ubica en 69.400 pesos. La acción ordinaria del Cementos Argos, en este caso, pierde 1,33% y llega a 11.840 pesos. La preferencial del Grupo Sura se devuelve 0,97% hasta los 49.020 pesos. Éxito, como lo referenciamos, cae 0,52%, se ubica entonces en 4.750 pesos. Banco de Bogotá pierde 0,50% hasta los 40.000 pesos y en este caso la preferencial del Grupo Argos también cae levemente 0,14% y llega a 13.880 pesos. Bajo ese contexto son 8 las acciones de comportamiento negativo a esta altura en la bolsa colombiana. Revisar las de comportamiento positivo y a esta altura solo es una, Corfi Colombiana, que gana 1,62% y se ubica de ese modo en 18.800 pesos por acción. Ese arranque negativo de la Bolsa de Valores de Colombia. Y revisaremos ahora el segundo en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile. Recordemos, medida a través del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado del sur del continente. Tenemos en este caso que el IPSA, que ya recordemos que Bogotá y Santiago de Chile tienen 2 horas de diferencia, por ende el IPSA tiene ya hora y media operando aproximadamente a esta altura. Cuando ya nos acercamos al mediodía en territorio chileno, pues de momento una nueva variación negativa, ya importante ahí, que rompió el nivel de 11.000 puntos, que había estado bastante en fortaleza, que le costó básicamente llegar durante la primera parte del año, y a esta altura con este retroceso del 0,89% o 0,92%, obviamente vemos variaciones en tiempo real, ya se ubica en 10.874 puntos. Ahí la noticia es que entonces el IPSA pierde ese nivel de fortaleza y se ubica entonces por debajo de 11.000 puntos, que había resultado un soporte clave, en este caso con operaciones a la baja durante las últimas jornadas. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente del IPSA, que repetimos, rompió ese nivel clave o ese soporte en este caso de los 11.000 puntos y ya opera en niveles de 10.800. Ya estaremos confirmando desde hace cuánto no se presentaba estos niveles en este mercado bursátil chileno. Vamos a revisar qué acciones son las que justifican ese comportamiento y organizarlas en orden descendente. Las que más caen a esta altura tenemos que es Inversiones CAP, que pierde 3,31%, también se devuelve Banco Central de Inversiones 2,68%, Sociedad Química Minera de la clase B cae 2,24%, Itaú Chile 2,08%, CMPC 1,96% cae. También pierde Engie Energía Chile 1,46%, Salfacor 1,42%. Tenemos ahí entonces esas son las acciones que están cayendo con más fuerza a esta altura en la bolsa chilena, y revisar entonces cuáles son las de variación positiva. Y tenemos que SMU avanza 1,60%, Vapores 1,42%, Embotelladora Andina de la clase B 0,86% gana, en el Latinoamérica 0,82%, Industrias Copec 0,70%, en el Chile avanza 0,56%, Banco Santander 0,50% y Cencosud gana también 0,15%. Obviamente estos comportamientos positivos no son tan fuertes como los de variación negativa a esta altura, y pues precisamente jalón el IPSA a esa caída por debajo de los 11.000 puntos a esta altura. Revisamos el tercero en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que medida a través de sus principales índices, tanto el general como el Select, es la que ha tenido comportamientos más regulares dentro de esta volatilidad internacional que han tenido los mercados emergentes, sobre todo en las últimas semanas. Revisaremos entonces cómo se comportan estos principales índices. Recordemos un MSCI general que
volvió a los 55.000 puntos y nuevamente perdió ese nivel durante la jornada anterior y pues ya acá tiene una caída incluso mucho más pronunciada. Se devuelve 1,67% de esta altura y ya se ubica en 53.156 puntos este MSCI NUAM general, que básicamente durante la sesión anterior tenía un cierre de 54.058 puntos, es decir, se devuelve con fuerza, como bien lo arroja la variación, pierde más de 1,60% de esta altura y hay que decir que inició la jornada precisamente sobre los 54.000, un poco arriba de los 54.000, específicamente 54.061 puntos y no logró sostener ese nivel y ya a esta altura pierde casi 100 puntos en lo que respecta precisamente al nivel visto durante la sesión anterior. Revisar también entonces el MSCI NUAM Select, que recordemos reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano y que también cae en este caso sobre el 1,34% de esta altura hasta ubicarse en 1.375 puntos. Ahí este MSCI NUAM Select durante la sesión anterior básicamente perdió los 1.400 puntos y profundiza entonces esa caída durante el arranque de estos mercados y esperar precisamente qué sucede de aquí a la tarde, pero de momento tono negativo en las bolsas de integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en este territorio caen durante este viernes después de que el retraso, o mejor, el retrasado informe de inflación del consumidor de enero resultó más bajo de lo esperado. El índice de precios del consumidor de enero mostró que los precios en general aumentaron un 2,4% de manera anual, menos de lo esperado. Los economistas encuestados por el Dow Jones pronosticaron un aumento del 2,5% anual y del 0,3% mensual. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantuvo en línea con las expectativas. El informe se retrasó unos días debido al cierre parcial del gobierno estadounidense durante la semana pasada. Esas cifras llevaron al IPC a los niveles de mayo del 2025, un mes después de que el presidente Donald Trump anunciara por primera vez los aranceles. Abro comillas. Este es un dato importante porque los mercados aún esperan más recortes de tasas bajo el nuevo presidente de la Fed, pero datos más sólidos como el informe de empleo del miércoles han generado más dudas sobre si esto todavía es posible. Cierro comillas. Esto lo dijeron analistas del Deutsche Bank en una nota el viernes. Agregaron también que la agresiva cifra de inflación del viernes podría hacer que los recortes de tasas sean aún menos probables, dado que el estímulo fiscal proveniente de los recientes recortes de impuestos ya respalda el crecimiento económico. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que en este caso tiene una caída en tasa de 4 puntos básicos para ubicarse en un nivel del 4,06%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso, como hay una caída en tasa, como ocurre a esta altura en territorio estadounidense, el precio del papel o del bono sube puntualmente, por lo que podemos hablar de una valorización de la deuda pública estadounidense en el arranque de estos mercados en la primera. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen este viernes después de que un informe de Reuters dijera que la OPEP+ se inclinaba hacia una reanudación de los aumentos de la producción de petróleo y una suavización de la preocupación de los inversores sobre un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán que podría afectar el suministro. Se esperaba que ambos índices petroleros registraran caídas semanales. El Brent y el WTI caerían un 0,7% y un 1,1% respectivamente. Los precios se habían fortalecido a principios de la semana debido a la preocupación de que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, productor de petróleo de Oriente Medio, por su programa nuclear. Sin embargo, las declaraciones del jueves del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán durante el próximo mes hicieron caer los precios durante el jueves. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses informaron a última hora del jueves que Estados Unidos estaba enviando un segundo portaaviones a Oriente Medio. Esto lejos básicamente de Oriente Medio, y el Kremlin por su parte dijo el viernes que la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania tendrá lugar la próxima semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Moscú y Washington han estado dialogando sobre cooperación en materia comercial y materia económica bilateral. Añadió que Moscú espera que el diálogo continúe, pero añadió que es improbable que dichas conversaciones avancen más allá de las que se han mantenido antes de que se resuelva el conflicto en Ucrania. La presión sobre los precios también proviene de las últimas previsiones de la Agencia Internacional de Energía, que dice en su informe mensual que el crecimiento de la demanda, esto a nivel mundial, este año será más débil de lo esperado anteriormente y que la oferta general superará la demanda.
las caídas de precios del jueves fueron amplificadas por datos estadounidenses que muestran una acumulación masiva de reservas de crudo y crecientes expectativas de que un mayor suministro venezolano podría llegar pronto al mercado. Esto lo dijo el analista de IG, Tony Sycamore, en una nota. Abro comillas. Existe la expectativa de que el suministro de petróleo venezolano volverá a los niveles previos al bloqueo en los próximos meses. Cierro comillas, esto lo dijo y agregó que se espera que el suministro aumente de 880.000 barriles por día a alrededor de 1,2 millones de barriles. Con ese contexto, principalmente los focos en Irán, en Venezuela y las previsiones que hace la Agencia Internacional de Energía y la OPEP, pues revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando del Brent y del WTI. Comenzamos con el Brent, que es el de referencia europea y el de referencia mundial. A esta altura se devuelve o pierde 0,24% y llega a cotizarse en $67.41 el barril. Ya vemos que ahí recorta un poco ese movimiento, ya pierde 0,16%, pero eso sí, sigue con comportamiento a la baja, incluso cuando ya han iniciado operaciones los mercados en territorio estadounidense. Ahora revisaremos cómo se comporta el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que digamos cae casi que en igual magnitud, pierde 0,43% a esta altura, también extendiendo el jueves, y se ubica en $62.54 el barril a esta altura de la jornada. Ambos petróleos de referencia perdiendo y pues claramente cerrarán con una ligera caída en lo que respecta a la presente semana. Les cuento que el Pentágono ordenó movilizar a Oriente Medio el portaaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, según reportes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump sopesa acciones militares contra Irán. Medios estadounidenses reportaron que el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaaviones que desplegó para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela. Según la prensa, el USS Gerald Ford y sus buques escolta se unirán al grupo en esa región después de recibir órdenes para dejar su posición en el Mar Caribe. Algunos de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas que permitieron la captura del presidente izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había dispuesto en enero el envío de un primer portaaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News informaron sobre los preparativos del Departamento de Defensa para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo, citando a funcionarios anónimos. Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de consecuencias muy traumáticas para la República Islámica si no se logra un acuerdo. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.